Y un último tema que también me interesa personalmente mucho y también yo creo que a la gente que llega a esta oposición por vocación, como yo creo que tú también como jurista, pues porque la ley se cumpla, ¿no? Y que se haga justicia. ¿Qué pasa con la reinserción social, ¿no? Porque si entiendo bien está escrito en la Constitución, Mm. pero ¿qué pasa en la teoría? ¿Qué pasa en la práctica? Y bueno, hay mucho debate aquí. Esto da juego para mucho. Sí, es un gran tema en prisiones, el tema de la reinserción social. Bueno, pues como los estudiantes de la oposición sabrán, porque es de las primeras cosas que se estudia, efectivamente, como dices tú, eso está contemplado en el artículo 25.2 de la Constitución como uno de los fines, el fin principal, digamos, de la pena privativa de libertad y como una orientación de la actividad penitenciaria. Y esto está recogido también en los primeros artículos de la ley orgánica que desarrolló, o sea, la Ley Orgánica General Penitenciaria. Entonces es como la orientación, de hecho, normalmente en los centros penitenciarios suele haber un cartelito o algún, sí, como enmarcado, ¿no? A la entrada siempre que con el artículo 25.2 de la Constitución, que es el que nos recuerda esto, ¿no? Es un poco como que tiene que ser siempre el telón de fondo en la actuación penitenciaria. Entonces, está muy bien que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas por este principio y por esta finalidad, pero bueno, claro, la gran pregunta es qué es exactamente la reinserción social y cómo se consigue eso, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto ha habido mucho debate, mucha literatura doctrinal, teórica, práctica menos. Y a ver, en definitiva, lo que se trata, teniendo en cuenta que ha habido también una evolución, ¿no? Que cuando se publicó la ley penitenciaria, que es del año 79, el año siguiente a la Constitución, el enfoque un poco que había en el tratamiento de la reinserción o del tratamiento penitenciario era más un enfoque clínico, ¿vale? Que se entendía que el origen del delito podía estar asociado a causas que tenían que ver sobre todo con el sujeto en sí, con la personalidad, incluso con determinadas patologías, y ha habido una evolución a lo largo de todos estos años que ya se refleja cuando se publica el reglamento, que es del año 96, ya se ve que es un enfoque más amplio, ¿no? Que también se tiene en cuenta el contexto de la persona, el ambiente, bueno, pues muchas más cosas, ¿no? Teniendo en cuenta esa evolución, un poco lo que se ha dicho siempre es que por reinserción social lo que se entiende es la capacidad del individuo de regresar a la vida en sociedad de manera que pueda vivir respetando la ley penal, diciendo de una manera muy básica, ¿no? ¿Qué pasa? Esto parece muy sencillo, pero en el fondo es muy complejo, porque claro, ¿quién dice lo que es vivir respetando la ley penal? Sí, que respetemos las normas. Bueno, sí, eso lo entendemos todos, pero ¿cómo se traduce eso? Es decir, los tipos de delincuente y los tipos de delitos son muchos, ¿no? Y no vas a poder ofrecer los mismos recursos a una persona que, por ejemplo, que ha delinquido y haya cometido muchos robos a causa de una drogodependencia, tiene mono, adicción, y eso le lleva a cometer esos delitos, que, por ejemplo, a una persona que está en prisión por haber cometido un asesinato o un homicidio puntual, es un delito probablemente el único que va a cometer en su vida en muchas ocasiones, o a un delincuente, lo que se llama de cuello blanco, ¿no? Es un delito, por ejemplo, de corrupción Bueno, o de prevaricación, que ahora estamos empezando a acostumbrarnos más a ver este tipo de delincuentes en prisión, que aproximadamente los delitos de cuello blanco, de corrupción de este tipo, ya alcanzan como un 5% aproximadamente de los que están, personas que están sí, ingresadas. sería, por ejemplo, prevaricación, robo, por ejemplo, Iñaki Urdangarín, no sé si llegó a estar interno. Sí, 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 con unas condiciones muy especiales, pero Ok, sí estuvo preso. ok, te entiendo. Entonces, ¿qué medidas, digamos, está la Constitución, reinserción social, qué medidas hay dentro de una prisión? No sé si es el equipo de psicólogos o los juristas que también le vais explicando un poco lo que pueden hacer, lo que no y cuáles son las penas para que tengan, no, digamos, esa coacción un poco luego al salir. ¿Qué es lo que se lleva en la práctica a cabo? A ver, en la práctica lo que se traduce la finalidad de la reinserción es que cuando un interno está penado, es decir, ingresa en prisión ya o una vez que está en prisión es condenado, ya es un penado, porque en otra entrevista habíamos comentado que en prisión hay internos penados y preventivos. A los preventivos no se les aplica lo que llamamos el tratamiento penitenciario, porque la presunción de inocencia chocaría, ¿no? Si yo te exijo a ti una reinserción antes de estar condenado, ya estoy atentando contra tu presunción de inocencia. Entonces, se les aplica más la palabra intervención, ¿vale? Se les ofrecen determinadas actividades y si ellos quieren, porque a veces, claro, los periodos de prisión preventiva se alargan mucho en el tiempo. Entonces,
también tienen derecho a que se les ofrezcan actividades, ¿no? Que puedan aprovechar su tiempo en prisión. Entonces, centrándonos en los que ya están condenados, lo que se les ofrecen, lo que se les realiza es lo que se llama el programa individualizado de tratamiento. En prisión se habla del PIT, ¿vale? Que son las iniciales. Entonces, en teoría, como el tratamiento en prisión en España es individualizado, cada interno que está condenado y ya está penado se les realiza su propio programa de tratamiento. ¿En función de qué? Pues de todo lo que hemos hablado, ¿no? Del delito que ha cometido, se ven las carencias que tiene esa persona, el lugar del que procede, el lugar al que va a retornar una vez esté en libertad. Bueno, se hacen una serie de análisis de muchas variables. ¿Y quién las hace? Pues el equipo de tratamiento, digamos, que está conformado fundamentalmente por psicólogos, los educadores de los módulos, los juristas y los trabajadores sociales, perdón, que no sabía cuál había dicho. Fundamentalmente por eso son los que van a realizar esos programas, ¿vale? Entonces, se personalizan para cada interno. ¿Cómo se les ofrecen esos programas? Existen, por un lado, programas estándar, hay un montón de programas, si nos metemos en la página web de institucionpenitenciaria.es, vamos a ver todos los programas de tratamiento que existen, cada vez hay más, hay programas de tratamiento pues, para agresores sexuales, para violencia doméstica, para ludopatías, programas para drogodependientes, que es muy habitual en prisión, el problema de la drogodependencia, para la prevención de un montón de conductas. Incluso luego, por ejemplo, hay programas para enfermos mentales, que es algo muy, muy presente en prisión, la enfermedad mental. Hay programas específicos para régimen cerrados, es decir, para internos que están... Y cuando te refieres a programa, en la práctica, ¿qué significa? ¿Tienen un Claro, seguimiento? ¿Tienen un psicólogo dedicado? o sea, hay una oferta de programas, entonces se les ofrece en función de su situación individual, ¿vale? El tratamiento es voluntario, esto sí que es muy importante, iría en contra, si no, de la propia Constitución si les obligáramos a resocializarse, por así decir, ¿no? a seguir un tratamiento específico. Entonces, eso es muy importante. El tratamiento en teoría es voluntario, y digo en teoría porque, claro, ¿qué ocurre? Cuando no participan en ese programa que se les diseña, evidentemente ellos participan de alguna manera, hay entrevistas y tal, ¿no? Pero cuando no participan en esos programas, eso realmente luego es valorado negativamente. ¿Cuándo? Pues a la hora de ver si se les progresa de grado penitenciario, si se les conceden permisos de salida, si pueden estar en libertad condicional. Entonces, ellos saben que si no colaboran un mínimo, va a ser muy difícil, ¿no? Que en la práctica pues vayan avanzando en su vida penitenciaria. Entonces, este es otro tema de debate, ¿no? Que si el tratamiento es voluntario, ¿por qué se condicionan determinados procesos de evolución a esto, ¿vale? Eso por un lado, están los programas. Por otro lado están los propios profesionales. Sobre todo en este caso el psicólogo tiene un papel muy importante a nivel tratamental porque es sobre todo el profesional que está más en contacto directo con los internos, bien cuando ellos lo demandan o bien cuando el psicólogo considera que en ese área pues tiene que estar más presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante. También es muy importante la presencia del trabajador social, porque tiene mucho contacto no solo con el interno, sino también con el medio al que va a retornar después, es decir, con la familia, un poco lo que le espera afuera. Y bueno, el educador también tiene un papel muy importante porque es el que está más presente en el módulo. Pero, por supuesto, los funcionarios de vigilancia, los que están en los módulos cada día, tienen un papel fundamental porque una de las funciones principales de todos los funcionarios de prisiones es la observación, que parece una tontería, pero al final los que más realizan esa labor son los que están todo el día en el módulo, ¿no? O en los lugares por los que se mueven los internos. Entonces ahí los funcionarios de vigilancia tienen un papel fundamental. Por eso, en algunos programas de tratamiento, no en todos, de hecho no en la mayoría, en algunos sí tienen presencia en determinados equipos, se llaman equipos multidisciplinares, ¿vale? Pues que puede haber psicólogos, puede haber juristas, puede haber trabajadores sociales. En algunos, por ejemplo, el de régimen cerrado, el de drogodependencias, el de enfermos mentales. Fundamentalmente en esos van a tener una presencia en las reuniones. ¿Y tenemos datos, Palomas, de cuántos, digamos, penados han reinsercido, digamos, están de vuelta a la prisión después de haber salido, han reincidido? Pues a ver, sobre eso hay siempre, lo de los números ya sabéis que baila mucho en general. Se suele decir últimamente, en los últimos años, lo que tengo entendido es que aproximadamente un 30-31%, y esto en cifras de la propia institución penitenciaria, reincide, ¿vale? Es bastante. Sí. A ver, hay gente que ve la botella medio llena y hay gente que la ve medio vacía y dices, bueno,
Eso significa que hay un 70 más o menos, ¿no?, que no reincide, ¿no? En el tema de la reinserción, Paloma, a mí me gusta hablar siempre con sinceridad. Entonces, tenemos compañeros, algunos amigos cercanos, ¿no?, que trabajan como ayudantes de instituciones penitenciarias y que, como tú has bien dicho también en la otra parte de la reinserción, conocen a los penados a la perfección, porque son muchas horas juntos, muchas charlas y algunos me comentan que la reinserción, tal y como está la ley, una de las dificultades que hay, sinceramente dicen que el interno o el penado, el preso, es muchas veces inteligente, muy inteligente, y que decide delinquir de forma matemática. ¿A qué me refiero? En el tema de droga, por ejemplo, que no es un homicidio, pues ellos calculan, si voy a vender esto, voy a ganar tanto dinero y voy a estar tantos años sin trabajar. Y si me pillan, bueno, me van a pillar, no lo sé, cada 3 4 años. Y si no, pues me tengo que ir a trabajar ahí al bar o no lo sé, o algo de la obra. Me van a pagar tanto y voy a tener tantas vacaciones. ¿Y qué pasa? Que luego igual se les pilla, van a la prisión, pasan su condena y luego vuelven a su entorno y se van a trabajar, ¿no? Y quieren reinsertarse, ¿no? Se van a trabajar al restaurante sudando, mucha presión, los clientes gritando y te llega el salario mínimo. Y luego ves a tu hermano o a tu tío o al amigo del amigo que sigue haciendo lo mismo que hacías tú antes y está ganando en un fin de semana lo que ganas tú en un año. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Esto es un hecho. Entonces, por una parte, no está bien delinquir, pero por otra parte, no están matando a nadie tampoco, ¿no? Es un delito, pero si lo hacen este cálculo matemático, ¿qué es lo que pasa? Y luego en la prisión no están mal tampoco, ¿eh? Están en buenas condiciones, ¿no? Tienen buen alojamiento, tienen su gimnasio, tienen algunos piscina, tienen buena comida. Entonces, siendo sincero, mucha gente que trabaja en prisión dice que la reinserción que no funciona. Como tú has dicho antes, 31% según miran las estadísticas. Los programas están ahí, los psicólogos están ahí. No es fácil. Yo no estoy diciendo que hay una solución, yo estoy simplemente comentando lo que llega de ruido de información, que esto no se habla, pero en la realidad de lo que pasa día a día. Entonces, ¿qué es lo que has visto tú y qué es lo que opinas de este tipo de delito que es un poco de droga, por ejemplo, en particular? Que no es cuello blanco, no es homicidio, no es un tema mental tampoco, ni de acoso, es simplemente venta de productos que son ilegales. Entonces, ¿qué se hace en esta situación? Es una pregunta complicada. Sí que en teoría hay algunos programas, digamos, o algunas actividades tratamentales, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento es eso enfocado a la reinserción para este tipo de delitos o delincuentes. Y en algunos casos ellos se prestan a participar, que consisten en llevarlos a centros de deshabituación de drogodependientes para que vean cómo están, digamos, las víctimas lejanas, pero al final son las víctimas últimas del tráfico de drogas, ¿no? Entonces, hay algunos que sí que participan de ese tipo de actividades, ¿no? Y era escucharlos, ver cómo su vida, ver las consecuencias que tiene el tráfico de drogas, ¿no? Pero es muy raro que esto suceda, porque al final sí que suele ser, no se puede generalizar nunca, pero suele ser un tipo de perfil que está muy distante de la víctima, digamos, o del que sufre las consecuencias últimas de eso, ¿no? Además, no deja de ser un tema muy polémico, porque realmente es una actividad que en otros países no está penada o no está tan penada, ¿no? Siempre estamos con lo mismo, ¿no? ¿Debería ser legal o no el tráfico de drogas? Dejando aparte otras conductas que a veces van asociadas, ¿no? A las organizaciones criminales, ¿no?, que se dedican a esto. Pero realmente es un tema de debate público de siempre. De hecho, en los últimos años, o sea, una de las últimas grandes reformas que hubo en el 2015 así, hubo una reforma de los delitos, creo que esto lo habíamos comentado, de tráfico de drogas, y las penas se redujeron bastante y se escarcelaron un montón de internos que estaban condenados por estos delitos, ¿no? O sea que eso significa que, bueno, pues que socialmente no está muy claro cómo deben estar penados este tipo de delitos. Entonces, es un tema que no es fácil de abordar, porque depende mucho
de en qué punto esté el autor del delito. Es decir, si ya está en un nivel, digamos, como decías tú, a lo mejor más profesional, ¿no? De que ha hecho ahí unos cálculos y dice, bueno, yo me dedico a esto, esto es como un trabajo. Lo que pase después, es decir, las consecuencias de lo que yo hago no son relevantes para mí. Ya a mí lo único que me interesa es saber si me van a pillar o no y si ese margen de riesgo que tengo me compensa o no. ¿Qué pasa? A veces les sale bien, bueno, que dice bien, les ha merecido la pena y hay veces que no les merece la pena. De hecho, algunos incluso han llegado a morir en prisión, pues porque ya están en una fase de su vida que por lo que sea tienen una enfermedad y acaban muriendo en prisión. No siempre les merece la pena. Algunas veces te van a contar que sí, pero no siempre les merece la pena, porque a veces las condenas son más largas de lo que se esperaban o encadenan, ¿no? Porque hay veces que este tipo de delitos se tardan mucho, a nivel judicial se tardan mucho en llegar a la sentencia condenatoria. Entonces, claro, hay veces que ingresan en prisión por hechos cometidos con mucha anterioridad, ¿no? Y les pilla en un momento de su vida que ya, digamos, que pensaban que se habían librado, ¿no? O que ya no. Entonces, bueno, hay que ver caso por caso, pero sí es cierto que hay mucho, en este tipo de delitos se calcula mucho ese margen de riesgo. Y vivir en prisión sí que es cierto que suelen vivir mejor, sobre todo cuando son, bueno, en prisión algunos están, entre comillas, bien considerados, ¿no? por sus propios compañeros de internamiento, dentro de lo que es la subcultura carcelaria, siempre, porque, claro, perdona que me vaya un poco del tema, pero antes hablábamos de la reinserción. Claro, es que la reinserción supone que vas a volver a la vida en libertad, ¿no? Y que vas a vivir a un entorno en el que mientras estás en prisión no tiene nada que ver. Si tú estás 9 años en prisión, por ejemplo, que puede ser la condena por un delito de drogas, tú estás pasando una temporada larguísima en un medio que no tiene nada que ver con el medio al que vas a volver en libertad, ¿vale? Entonces, se critica mucho también el concepto de reinserción por eso, porque dices, ¿cómo vas a reinsertar en un medio que no tiene nada que ver con la libertad, ¿no? Te van a decir, bueno, el sistema penitenciario español es un sistema progresivo, por eso está dividido en grados, el último es la libertad condicional, o bueno, o era, que esto cambia un poco, para que si el interno, digamos, colabora y va progresando, pues cada vez se va a acercar más a la vida en libertad y por eso progresivamente se va a poder preparar mejor. Pero esto no siempre sucede y de hecho sucede poco, ¿vale? Normalmente o en muchas ocasiones pasan de un régimen ordinario de vida en prisión prácticamente a la libertad. Sí, a lo mejor han pasado por algunos permisos de salida, pero el cambio es muy radical, ¿vale? Entonces, el concepto de reinserción o de tratamiento penitenciario para preparar a la vida en libertad a veces es muy complejo. Aparte de los programas de tratamiento, aparte de la intervención de los profesionales que tienen a disposición en prisión, existen también como medio para la reinserción, para esa preparación, para la vida de libertad, lo que son los permisos penitenciarios, pero claro, no todos van a acceder a esos permisos penitenciarios. Entonces, bueno, yo creo que es una realidad muy compleja porque existen aparentemente muchos medios, hay muchos programas, a lo mejor hay 20 programas a disposición y sí, existen muchos profesionales en la teoría, pero en la práctica, la burocracia que existe desde que se hace el programa para cada interno, cómo se ejecuta, porque, por ejemplo, para participar en algunos tipos de programa, ¿vale? Imagínate, de agresores sexuales o de agresores que ahora está muy de moda, de violencia de género. Esos programas tienen una duración. Tú no puedes llegar a prisión y decir, bueno, me acaban de condenar, me hacen el programa y yo entro. No es tan sencillo. Primero tiene que existir ese programa en prisión. Para que exista ese programa en esa prisión, tiene que haber profesionales que lo ejecuten, ¿vale? Que estén preparados y formados en ese programa. Y luego tiene una duración. Entonces, claro, los programas no empiezan todos los días. Tienes que esperar a que termine la edición anterior para entrar tú en la siguiente. Algunos se adaptan para que se puedan ir entrando, pero generalmente hay que esperar a que acabe una edición para empezar la siguiente. ¿Qué pasa? Algunas condenas son cortas, son de unos meses o de un año, y cuando tú ya vas a entrar en ese programa ya te vas a ir a libertad o ya estás en régimen de semilibertad, ¿vale? Entonces, por eso, de la teoría a la práctica hay muchos problemas. Es muy complicado. Entonces, a veces se vende muy bien de cara a los medios. Tenemos tal programa, ¿no? Por ejemplo, uno que lo hemos comentado tú y yo, el de los... hay uno que se llama el del cuello blanco, ¿no? Ahora no recuerdo cómo se llama, el de... Sí, el tema económico que cuentan también un poco, también la empatía. Programa de intervención en delitos económicos se llama. Correcto, efectivamente. Sí, que les hacen ver un poco pues las consecuencias de
Es muy interesante lo que has comentado de la empatía. Al final están intentando hacer lo mismo que con el tema de la droga. Es, o que tú has delinquido, has robado dinero que no era tuyo, no has pagado los impuestos de lo que te correspondía o este contrato te lo has llevado de forma ilegal, ¿qué consecuencias tiene, no? Pues se van un poco pues detrás a indagar un poco y a ver al final, pues que al final pues al que le has robado pues es como si hubiera sido tu vecino de enfrente, ¿no? O a tu hermano. Entonces es un Ujú. poco pues concienciar, si tú te vas a un supermercado y estás robando algo, pues quizás estás robando el salario a esa persona que está allí. Tú no le Ujú. robarías. Al final hay una persona detrás de cada robo, al final hay una persona. O ese dinero que tú has robado, pues quizá no ha ido para construir un hospital o una carretera, que serán los impuestos. Y otro tema que me ha gustado mucho también, que se habla mucho en el desarrollo personal, es el de lo que se llama un poco la tierra, ¿no? Es como si las personas fueran una semilla, ¿no? Y dependiendo de donde se siembra, pues saldrá una cosa u otra. Y recuerdo un cura que trabajaba en un tema de internado y tenía un niño muy rebelde y tenían internado, ¿por qué? Porque sacaban a ese niño de ese ambiente familiar un poco tóxico o simplemente que estaban acostumbrados a una forma de ver la vida y era ponerlo en el internado, y esto es muy típico, ¿no? El servicio militar o el internado, y allí en 2 o 3 semanas era otra persona diferente. ¿Pero por qué? Porque se cambió la tierra donde estaba esa persona. Entonces entiendo lo que comentas de que me viene a la mente también otro compañero de prisiones que me comentaba que es como una escuela, a veces lo dicen esto también entre el jergo, es una escuela para delinquir. Al Sí. final entre ellos hablan, pues yo hice tal cosa, gané 10.000, pues yo hice tal y gané 40.000. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué contacto tienes? ¿Cuál fue tu estrategia, no? ¿Cómo hiciste para que no te pillaran? O sea que al final entre ellos, pues muchas veces no hablan de cómo reinsertarse, No, es hablan una de, escuela de de qué es lo que van a delincuencia hacer. muchas veces. Efectivamente. Entonces, me viene a la mente un programa que creo que leí, no sé si era en Perú, tengo que mirar en qué país, creo que era América Latina, que para gente que no era de un delito muy grave, lo que hacían era los reinsertaban en una familia. Ujú. Entonces, para que vieran otra forma de ver la vida, otra serie de discusiones familiares, pero claro, al final son recursos, si voy un poco más al fondo, hemos hablado del programa individualizado, pero al final es en un grupo y tú has llegado en un momento concreto que ya ha empezado el programa, es muy difícil. Entonces, si resumo un poco bien, yo viéndolo desde fuera y desde el ámbito de desarrollo personal y el coaching, que es lo que conozco, para que una persona cambie en el tema del coaching necesitan muchas horas, muchas horas y de forma individualizada. Y entonces es complicado, ¿no? Económicamente ya se está gastando mucho, ¿no? Para que las prisiones funcionen bien como están, pero ¿qué inversión requeriría para que realmente la reinserción pues, pudiera funcionar de forma individualizada? Claro, es que la pregunta es que a lo mejor, el debate a veces es que se está invirtiendo en algunos aspectos que a lo mejor se podría rebajar bastante, ¿no? O que no están teniendo realmente tanta eficacia y en otros a lo mejor no se está invirtiendo tanto. Por ejemplo, el tema que dices del coaching o de los psicólogos en este caso, para mí los psicólogos en este sentido tienen un papel muy importante, pero en la realidad lo que yo he visto es que normalmente tienen muy poco tiempo para ese trabajo individualizado, que al final no en todos los casos, pero en muchos casos es a veces uno de los más necesarios, ¿no? Tienen tanto trabajo burocrático, tienen que hacer tantos programas para que estén a disposición en la ciudad, en la prisión, tienen que hacer tantos informes a las autoridades judiciales, tienen que asistir a tantas reuniones que al final su trabajo personalizado les queda muy poco tiempo, ¿no? Entonces, es complicado a veces decir, a lo mejor es que se está imponiendo mucho el acento en cosas que no están teniendo tanto resultado y en esto, por ejemplo, que estás haciendo tú, pues al final no hay tiempo o hay muy poquito tiempo, ¿no? Luego yo también diría que para mí es fundamental en el tema de la resocialización o no de lo que estabas hablando tú es la desocialización, ¿no? Que es como la cárcel como una subcultura carcelaria, una escuela delincuencial muchas veces, ¿no? Pues para que eso no se produzca, para mí, y lo llevo diciendo muchos años yo y mucha más gente, sería muy necesario que volviera a haber criminólogos en las prisiones, porque esos son los que son expertos en todo lo que tiene que ver con el delito, el origen del delito y la vuelta también al medio después de un poco de pasar por la prisión, ¿no? A mí me parece muy importante que se recuperara la figura del criminólogo, pero no solo en los equipos de trabajo de las prisiones de tratamiento, sino en los servicios centrales, los que diseñan los programas
y la manera de ejecutar el tratamiento penitenciario y el objetivo de la reinserción. A mí me parece fundamental y es algo que está ya aparcado. Hay muchos colectivos que están luchando para que eso exista, pero la realidad es que no se está apostando por ahí. Yo, desde luego, sería de las primeras cosas que haría si estuviera en los servicios centrales. Es cierto que el tema de los criminólogos te gusta mucho y que publicas bastante en tu blog. Ahora mismo no hay criminólogos en la prisión. No. En el pasado los existió la figura del jurista criminólogo, se le pedía las dos titulaciones y las labores que tenían eran mucho más tratamentales. El jurista criminólogo intervenía mucho más en la ejecución de los programas de tratamiento, pero desde los años 90 se dejaron de convocar ese tipo de plazas y solo se exigía, solo se convocaban las de jurista a secas, ¿vale? Muy interesante, porque Sí. yo cuando me viene la palabra criminólogo, pues pienso en médico forense, en un homicidio, en cooperación con la policía, ¿no? Investigar un poco. Entonces, no entiendo muy bien, quizás si me describes un poco mejor el papel Y, del criminólogo, porque para mí es un poco indagar qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? ¿Por qué piensas que en claro. la prisión también tienen un papel importante a jugar? Los criminólogos, aunque generalmente la gente lo asocia con los personajes de las series estas tipo CSI y tal, realmente es algo mucho más amplio y el criminólogo es el experto en la figura, en el delito, en el delincuente también la figura incluso de la víctima. Hay una disciplina que es la victimología, que es muy importante y de esto también no se suele hablar, el papel de la víctima que tiene en la reinserción social. Estamos hablando siempre del delincuente, pero si te fijas nadie se acuerda de la víctima, ¿no? Entonces, el criminólogo es experto, tiene como una especie de formación multidisciplinar que tenga en todo lo relacionado con estas áreas, ¿no? O sea, no solo como psicólogo, no solo como jurista, no solo como pedagogo, no solo como sociólogo o como estadístico, sino que tiene un montón de disciplinas alrededor de lo que es la conducta delictiva, el delincuente, la víctima, ¿no? Entonces tiene una visión muchísimo más amplia de cuáles son, de qué manera funciona el delito, el delincuente y de qué manera se puede prevenir, que es lo importante al final. Porque la reinserción es muy importante una vez que ya ha sucedido, se ha cometido el delito, está muy bien hablar de reinserción, pero si hubiera más prevención no habría que llegar a esta segunda fase, ¿vale? Entonces el criminólogo trabaja mucho también desde esa óptica. Y de hecho, por ejemplo, hay criminólogos que son expertos en lo que llaman, creo que es la criminología, me parece que es criminología ambiental, urbanística incluso, de cómo se diseñan, por ejemplo, las ciudades para que tenga un efecto en una mayor prevención delincuencial, que haya menos oportunidades del delito, ¿no? Y qué Entonces, interesante todo lo que comentas, ¿eh? Muy, muy interesante. haría, Y incluso lo de la víctima me hace pensar, yo tuve la suerte de conocer en una conferencia en París a Jean Arthus Bertrand, es como si fuera nuestro Félix Rodríguez de la Fuente, francés, ¿no? Hace documentales, le encantan los animales, y un documental que hizo se llama Human, ¿no? Que es humanos, y en un espectacular, la imagen inicial es una persona de color que ha cometido un homicidio y que se pone a llorar porque dice que en el momento, se te ponen los pelos de punta cuando lo ves, él había recibido abusos desde niño, para él el amor lo asociaba pues a violencia de forma subconsciente, pues se le ha visto siempre a sus padres y ha crecido en un ambiente de violencia y pues por desgracia pues mató a su esposa en una pelea. Pero bueno, lo asocia a un patrón que tiene que como que no se puede cambiar. Y fue muy, muy interesante, que me he emocionado cuando lo has dicho, el papel de la víctima. Es verdad que muchas veces se olvida, pero es que ves cómo llora y dice, en el momento, dice que yo he comprendido lo que he hecho, dice, cuando la madre de mi fallecida esposa vino a verme a la prisión y me perdonó. Dice, venía a verme y al principio, pues por supuesto que pasó por el duelo, por supuesto que lo odiaba, por supuesto que esto no es un proceso fácil, pero fue desde el perdón de esa madre que es víctima que esa persona comprendió que el amor es una cosa diferente a lo que él había aprendido. Bueno, Entonces, esto se emociona a uno, pero es lo que tú dices, quizá el criminólogo pues tiene esa faceta también un poco de psicólogo y de comprender el contexto, de luego quizá modificar un poco la ley y de prevenir, y porque sí que no, si no se está investigando ese área, pues quizá es un punto interesante. Gracias por... ese es uno y otro es el de, que lo has dicho tú sin ponerle el nombre, pero es el de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es también concebir la reinserción como una manera, o sea, como
la manera en la que el delincuente se responsabiliza de verdad del delito que ha cometido, del hecho que ha cometido, y de alguna manera trata de reparar, que en unos casos es más posible que en otros, en función de si hay víctima determinada, si no la hay, si la víctima vive todavía o no, etcétera, de cómo reparar el daño producido. Claro, cuando eso sucede es que el cambio es brutal, por un poco lo que has dicho tú, ¿no? Porque le pones cara, porque tienes... Es un salto cualitativo. El problema es que ahora, por ejemplo, se está empezando a hablar en instancias oficiales de la justicia restaurativa más que antes, de la mediación, etcétera, pero también a veces se habla de manera muy superficial. De hecho, hay asociaciones y organismos que llevan muchos años trabajando en la justicia restaurativa, pues a veces interviniendo en prisión, a veces cuando salen de prisión, que ese sería otro tema, ¿no? La asistencia postpenitenciaria, ¿no? No existe en España realmente. En otros países sí se le da mucho más peso. Tienen como agentes, ¿no? Para que les acompañen en esa vida posterior. Aquí no existe eso. Pues esa justicia restaurativa, hay asociaciones, organismos, instituciones que llevan años trabajando sobre esto y ahora que, digamos, la institución penitenciaria oficial lo está queriendo incorporar, por desgracia, en mi opinión, a veces lo hace de una manera un poco politizada, un poco utilitarista, a veces incluso cuando queda poco para unas elecciones, ¿no? Se utiliza para determinados tipos de delincuentes, pues por ejemplo para el entorno de ETA en su momento, pero no se está profundizando lo suficiente para que esa justicia restaurativa sea, bueno, pues como funciona de verdad, ¿no? Se hacen como unas sesiones, pues esto es como el programa que decíamos para los delincuentes de cuello blanco, sí, se hacen unas sesiones, todo muy bonito, pero a ver, en la práctica es algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, la pena es eso, que a veces no se tenga en cuenta a la hora de diseñar estos programas que tienen un fin bueno, que no se tenga en cuenta pues a esos profesionales, los criminólogos o todos los profesionales que llevan años trabajando en la justicia restaurativa, que están ahí y no se tira de ellos, ¿no? Se tira a veces de personas que sí serán técnicos y juristas y psicólogos, pero que a lo mejor no tienen esa trayectoria específica, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta un poquito de una mente un poquito más abierta a veces en prisiones, ¿no? Pero claro, tiene que haber voluntad política. Y luego una cosa, ya también lo último, que me parece importante, bueno, te voy a decir tres. Una, porque estamos hablando sobre todo para gente que se está preparando para el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, las personas con las que tú estás día a día son las que te marcan. Entonces, hay muchísimos internos que lo que les ha hecho cambiar, lo que les ha hecho el clic, ha sido la relación con un funcionario determinado. Y generalmente suele ser alguno de su módulo, donde ha vivido, ¿no? O de los módulos por los que ha pasado. Entonces, el papel del funcionario de vigilancia tiene un papel fundamental. O sea, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y no se habla lo suficientemente de eso. Otra, también es políticamente poco correcto decirlo, pero yo soy de las que piensa que las prisiones deberían volver a estar cerca de los núcleos urbanos. Se las ha alejado completamente. Entonces, la prisión ahora es algo que está allí lejos, en lo que la gente no quiere pensar, no quiere hablar, pero cuando las familias tienen que ir o los amigos, es un horror. A veces no tienen ni transporte público para ir. Entonces, para mí eso no ayuda en nada a las posibilidades de reinserción. Y lo otro, te iba a decir otra cosa más, pero se me ha olvidado. Bueno, fundamentalmente quería hablar de los funcionarios, del tema de la distancia de las prisiones y, bueno, que es muy importante para la reinserción que sí que siga existiendo esa vinculación, ¿no?, con la vida afuera, ¿no? Entonces, las visitas, las comunicaciones con la familia, con los amigos, es muy importante. Entonces, ya me he acordado, lo que quería decir es que también la sociedad tiene un papel muy importante a la hora de darse cuenta del problema de la estigmatización que tienen los internos, ¿no? Cuando hemos pasado por prisión, luego al salir, aunque se trate de preservar el anonimato y en el fondo no dejas de ser un ex recluso y al final todo se sabe, sobre todo en entornos pequeños, ¿no? Entonces, el papel también hay de la sociedad, ¿no?, de tratar este tema y de hablar de este tema en serio, ¿no?, de cómo se acoge a una persona que ha pasado por prisión, también es muy importante y tiene mucha relevancia de cara a una reinserción real, ¿vale? Porque tú puedes tener toda la voluntad del mundo, pero si el entorno al que vas no te da la oportunidad, no te acoge, es muy complicado, ¿no? Y a nivel además, bueno, mental, ¿no?, interno, es un tema a trabajar, muy complicado. Me emociono, Paloma, porque esto vuelve de nuevo al desarrollo personal, a la autoimagen. Yo soy delincuente, yo soy así, la sociedad me ve así y él mismo se pone una etiqueta. ¿Cómo Etiquetamiento, ya es difícil para él? Si encima se lo va recordando
y constantemente pues es muy difícil para él que haga ese cambio. Y has tocado temas que son muy, muy interesantes y que yo no había escuchado nunca. El papel del ayudante en el día a día, de tener una relación cordial, de dar ejemplo, de tener empatía, de no juzgar, de intentar, como hemos dicho, pues desde la comprensión, ¿no? Ver ese cambio. El papel de acercar una prisión también. Tampoco se me había ocurrido, no lo he visto en ningún sitio, de un poco también digamos, de desmitificar un poco esto, de quitar un poco de miedo, ok, sí, están aquí y lo voy a visitar y esto es lo que pasó y como tú dices, voy con mi hija después del colegio y mi marido está allí, voy dando un paseo y lo voy a visitar. Y eso pues le ayuda a él también a interesarse un poco más, pues cómo va en la escuela, ¿no? Y como tú dices, se está reinsertando ya desde la visita, porque se simplifica mucho ese proceso, ¿no? Y también el último punto que ha dicho de la estigmatización, ¿no? De cada ciudadano, o para una entrevista de trabajo, ¿no? O para cuando él sale, pues para que se le perdone y que realmente se le dé una oportunidad de verdad. O sea que aquí, muy interesante, no va solo de él, también va de cada uno de nosotros, de cómo estamos haciendo, ¿no? Para que esa persona tenga una posibilidad luego real, ¿no? De reinsertarse. Eso es. Así que nada, súper interesante. Muchas gracias. Un placer. Como Nada, decía, uno de mis referentes es Julián Ríos Martín, que fue un profesor de Derecho Penal que yo escuché cuando todavía no había terminado la carrera y a mí ya me marcó, porque dijo una frase que yo no me la había planteado nunca y que mucha gente no se la plantea, y es que cualquiera de nosotros podemos entrar en prisión más fácilmente de lo que nos pensamos. Es muy fácil entrar en prisión, muy fácil. No tienes que cometer un asesinato. Cada vez es más fácil porque cada vez tal y como se está legislando, es más fácil entrar por un delito de tráfico, por un delito de violencia de género leve, por un montón de cuestiones, ¿no? Y si no entras tú, es muy fácil que tengas a alguien de tu entorno, de tu familia, de tus amigos, de un vecino. Y con una vida totalmente normalizada es muy fácil que pueda entrar en prisión. No es tan difícil como nos pensamos. Entonces, si esto lo tuviéramos más presente, como que no querríamos tener tan lejos, ¿no? Las prisiones y el tema de las prisiones. Estaríamos como más interesados en estas cuestiones. y súper interesante también para reflexionar. Sí, pues nos quedamos con eso. Hasta la próxima. Como siempre Muy es bien. un placer, Paloma. Seguiremos aquí debatiendo. No se nos acaban los temas porque estamos apasionados de esto. Es Así que nada, interminable. muchísimas gracias y hasta la próxima.